estar platicando un poquito acerca de tendencias de ciberseguridad, pero enfocados a temas de secuestro digital, lo que nosotros conocemos técnicamente como ransomware, ¿no? Todo esto va a estar enfocado y esta plática va a estar enfocada a hablar un poquito de qué es, cuáles son los impactos y también mencionar, ¿por qué no?, un par de casos reales, sobre todo que han pasado en Latinoamérica y que han afectado gobiernos e inclusive economías enteras. Entonces, a esta charla justamente le llamo secuestro digital, ransomware en Latinoamérica, que es parte de lo que a mí me toca hacer en el equipo donde yo trabajo. Les voy a por ahí dar un poquito de mi background para los que pues no he tenido el placer de poder trabajar con ustedes. Mi nombre es Arturo Torres. Yo tengo ya pues aproximadamente más de 10 años trabajando en temas de ciberseguridad. Desde pues temas como analista, trabajando en un centro de respuesta a incidentes, en un SOC, hasta pues bueno, arquitecturas y demás. En Fortinet ya tengo más de 6 años y al día de hoy pues bueno, me toca liderar la división de ciberinteligencia, que es el equipo de FortiGuard Labs para Latinoamérica y Caribe. A mí me toca hacer este tipo de cosas como estudios de tendencias de qué es lo que pasa en Latinoamérica, analizar toda la data que nosotros estamos recolectando en base a los sensores que tenemos desplegados, también hacer o llevar a cabo estas colaboraciones con agencias de inteligencia, que ahorita les voy a platicar un poquito acerca de esto, ¿no? Y también qué es el equipo donde yo estoy. Adicional, pues tengo también, además de mi trabajo en Fortinet como investigador en Fortinet, tengo la posibilidad, yo siempre digo que es por ahí una bendición tener la posibilidad de dar clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo soy egresado de ahí, tengo una ingeniería en electrónica y comunicaciones. Ahí mismo también hice una maestría en Administración de Relaciones Industriales y este año terminé mi doctorado en Tecnologías de la Información con una especialidad pues, en todos estos temas de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Tengo la oportunidad, como les había comentado, doy clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Ahí estamos, o más bien me toca a mí coordinar el plan académico de la maestría de ciberseguridad. Si alguno de ustedes está buscando por ahí expander o estudiar una maestría en ciberseguridad, pues tenemos por ahí bastante información. Adicional, me gusta mucho también participar en eventos para difundir información, eventos de industria de ciberseguridad. Por ahí pongo pues un par de ellos, ¿no? Y pues bueno, ahora pues también voy a poner este evento que está dedicado justamente a hablar de temas relacionados a ciberseguridad. Eh, ¿Qué me toca hacer a mí en mi trabajo? Creo que es algo que vale la pena por ahí ahondar para que vean más o menos de dónde va a venir la información que les voy a estar compartiendo durante esta charla. Yo trabajo en una división muy, muy especial de Fortinet. Fortinet, para los que no conozcan, es una de las firmas de ciberseguridad más importantes a nivel mundial que se dedica a desarrollar soluciones de ciberseguridad, desde firewalls, antivirus, soluciones de inteligencia artificial, protecciones, respuesta a incidentes, etcétera, etcétera. Pero este equipo en específico se encarga de hacer investigación contra amenazas digitales. Nosotros recolectamos datos, los procesamos, estudiamos, tratamos de utilizar algoritmos para hacer, por ejemplo, nuevas soluciones, utilizando algoritmos, por ejemplo, como clustering para clasificar cierto tipo de amenazas o inclusive algoritmos que nos ayudan a predecir ciertas cosas, ¿no? Es todo un tema muy, muy extenso, pero es parte de lo que hacemos. Nosotros también por ahí nos toca, como les había comentado, llevar estas relaciones de inteligencia con agencias de inteligencia y aparecen logos, por ejemplo, como Interpol. Trabajamos directamente con ellos, trabajamos con el Foro Económico Mundial, el equipo justamente donde estoy yo lidera la división de cibercrimen y aquí en Latinoamérica pues trabajamos con los CERTs y CECIRTs más importantes de diferentes países. Aquí en México también estamos haciendo pues por ahí trabajo con diferentes CERTs y CECIRTs para estar viendo nuevas campañas de malware, ver las tendencias, no sé, descubrimos algún tipo de campaña nueva y vemos si la estamos viendo en otros países, qué sector de industria está atacando y lo compartimos, en este caso, con todas estas agencias de inteligencia, ¿no? Es un poquito de lo que me toca hacer. Cada vez que ustedes vean que Fortinet detectó una gran cantidad de ataques, que el aumento del ransomware, todo lo que sea con Latinoamérica, pues seguramente tuvo un servidor que estar trabajando en ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, me gustaría platicarles un poquito de qué se va a tratar la charla para entrar ya en materia. Eh,
Esto se trata de 4 puntos en específico. Recordemos que vamos a hablar de secuestro digital y para esto siempre me gusta ponerlo muy, muy sencillo. Vamos a platicar primeramente sobre tendencias, entender un poquito qué es lo que está pasando en el mundo digital. Esto nos va a dar contexto para poder hablar un poquito acerca de amenazas, cómo ha evolucionado el malware que al día de hoy pues se distribuye por correo electrónico, por mensajería, por videojuegos o inclusive campañas ya más sofisticadas. Una vez que ya hayamos puesto las bases, vamos a platicar un poquito acerca del cibercrimen. Muchas veces nosotros pensamos en los hackers, pero no estamos viendo la intención que tienen ellos, cuál es su objetivo y sobre todo la organización que ellos ya tienen construida, ¿no? Y después, teniendo ya esta información, vamos a platicar un poquito acerca de ciertas recomendaciones basado en la inteligencia que nosotros ya adquirimos de las amenazas o de los grupos cibercriminales que por ahí vamos a estar platicando, ¿no? Si nos da tiempo, vamos a poner un par de casos de estudio, como les había comentado, de pues campañas de ransomware que han afectado, pues en este caso, gobiernos de Latinoamérica y han tenido afectaciones inclusive en la economía, exportaciones, importaciones y demás. Esto es algo real y por eso este tipo de eventos, este tipo de charlas, difusión, nos ayuda a todos a entender que el trabajo que nosotros hacemos realmente importa porque ayuda, pues en este caso, a que pues las operaciones de un país, de un gobierno, de una economía sigan a flote y sigan trabajando de manera continua, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué damos este tipo de charlas o por qué hacemos estas investigaciones? Nosotros cuando hablamos de inteligencia, nuestro objetivo es este, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de un libro muy famoso que se llama El arte de la guerra. Cada batalla debería de ser ganada antes de ser peleada. Si yo entiendo muy bien cómo funciona un enemigo, una ciberamenaza, voy a tener la capacidad de poder utilizar todo ese conocimiento de cómo son sus vectores de ataques, qué técnicas utilizan para poder nosotros pues ajustar nuestros métodos defensivos. Eso nos va a dar la ventaja y obviamente asegurar que pues nuestra organización, nuestra información está pues básicamente segura con una estrategia sólida. Y es que nosotros entendemos y debemos de entender que al día de hoy, pues ataques informáticos ocurren en tiempo real. En este mismo preciso momento existen ataques, pues digamos, entre naciones, entre países, estados, entre ciudades o inclusive en la misma red donde estamos conectados, probablemente exista algún tipo de ataque como tal. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿y esto a qué se debe? ¿No? Realmente tiene mucho que ver con el uso de la tecnología constante, ¿no? Existen muchos estudios, por ejemplo, estudios publicados por IDC, revelan que aproximadamente un tercio de las personas en el mundo pues cuentan con un teléfono inteligente el día de hoy. Pongámonos a pensar que es la posibilidad de tener este tipo de charlas, este tipo de conferencias hace 5 años, que no es mucho tiempo, pues seguramente hubiera sido complicado, ¿no? Pero la aceleración, por ejemplo, con el tema de la pandemia, nos ayudó a poder, pues, digamos, utilizar estas herramientas pues digamos, digitales y poder normalizar este tipo de charlas, ¿no? Cuando nosotros hablamos que un tercio de personas tienen básicamente un teléfono inteligente a partir del 2019, un dato interesante que por ahí encontré es que un usuario común puede interactuar hasta 60 veces al día con su celular, donde muchos de nosotros básicamente utilizamos el celular, es lo último que vemos antes de dormir o inclusive lo primero que vemos al despertar. Y aquí nos ponemos a pensar nosotros que pues en nuestro celular vive no solamente nuestro teléfono, sino nuestras redes sociales, nuestra mensajería, fotos, aplicaciones bancarias y millones de cosas. Básicamente tenemos mucha información en nuestro bolsillo. Además, hablando un poquito acerca de esto, también se pronostica que para el 2025, ya en un par de años, muchos recursos de la nube o muchos recursos de TI se van a estar migrando a algún tipo de estrategia de nube, ¿no? Todas estas nubes que vemos como AWS, como Azure, como Google, como Alibaba, como todas las, digamos, vendors que dan servicio, en este caso de hosting o algo as a service como tal, ¿no? Adicional, y esto es un dato que también vale mucho la pena y más adelante vamos a ahondar un poquito en esto, es que los dispositivos de IoT, que pues bueno, no son más que esos dispositivos que al día de hoy están conectados en la red, como tabletas electrónicas, televisiones, cámaras y todos estos dispositivos que ya están conectados a Internet, ya representan más del 50% de dispositivos conectados a nivel mundial. Esto es impresionante. Tenemos muchísimas cámaras, tenemos muchísimos dispositivos, relojes, y al día de hoy están recolectando datos y están sirviendo y están conectados a nuestra red, ¿no?
¿Qué tiene que ver esto con temas de ciberseguridad? Pues bueno, ante toda esta alta demanda de conectividad, el Foro Económico Mundial, a partir de ya un par de años, ha publicado un estudio que habla de cuáles son los riesgos que tienen mayor impacto en la sociedad. Y curiosamente, al menos del 2018 para acá, que yo tengo leyendo por ahí estos artículos, estos estudios de análisis de riesgos, se dice o aparecen temas como fallos en infraestructura crítica o fallos en ciberseguridad como uno de los top 10 de riesgos más importantes que tienen mayor probabilidad de impacto y sobre todo mayor probabilidad de ocurrencia. Y esto puede afectar a la sociedad, ¿no? También teniendo en cuenta que, pues bueno, si por ahí vemos en la imagen, solamente está por debajo, pues digamos, fallas en temas, por ejemplo, de clima extremo, enfermedades infecciosas, armas de destrucción masiva, y luego ya viene ciberseguridad. Esto nos dice que pues, realmente es algo que nos tenemos que pues, preocupar, ¿no? Adicional, y esto es aunado a la tendencia que se tiene de que hay una gran demanda de especialistas de ciberseguridad. Yo como, pues digamos, docente, no me gusta decir que faltan, digamos, que no hay especialistas, más bien yo creo que las organizaciones están demandando más especialistas, entonces tenemos que hacer, pues en este caso, esta labor de difusión de información y pues obviamente generar más especialistas. Hay mucho campo, hay mucho por hacer y obviamente todos los que estamos en esta sesión, pues estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Teniendo esto en cuenta y hablando un poquito de tendencias, hablando un poquito de por qué es importante y que la ciberseguridad ya es un riesgo que puede afectar la sociedad, vale la pena dar un par de pasos atrás, es decir, hablar un poquito acerca de evolución del malware. Al día de hoy realmente es muy común escuchar la palabra hackeo, robo de información, fraude cibernético, ransomware, millones de cosas. Lo vemos en medios como periódicos digitales, obviamente, redes sociales, noticias, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes esto no era así. Antes el malware pues realmente no era tan dañino, no existía todo este tipo de cosas. Inclusive, pues la manera en la cual se distribuía el malware era totalmente diferente al día de hoy. Al día de hoy nos puede llegar un malware hasta por WhatsApp, hasta por que nos etiqueten, por ejemplo, en una foto de Facebook, ¿no? Y empezar a ver campañas de phishing un poquito ya más ingeniosas. Anteriormente el malware se distribuía en cosas como estas, ¿no? Dispositivos que yo creo que a lo mejor a algunos de ustedes no les tocó conocer, a lo mejor otros sí, los famosos disquetes. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con los azules, pero a muchos de mis alumnos ni siquiera les tocó trabajar con alguno de ellos. Para los que no han visto estos dispositivos, el de color negro básicamente era del tamaño de un iPad un poquito mini, ¿no? No las grandes. Pero estos dispositivos se utilizaban para recibir software. Antes no lo descargabas, tenías que comprar una suscripción y te llegaba, en este caso, en una revista ese disquete y tú podías instalar por ahí el software que quisieras agregar, ¿no? Una vez distribuido, pues digamos, los primeros programas maliciosos informáticos, hablamos de programas como Brain o Creeper, que son de los primeros casos documentados de malware que se esparció a nivel mundial, se empezaron a generar otro tipo de programas, ¿no? Muchos programadores comenzaron a crear, pues, los primeros virus informáticos con fines educativos o divertidos. Más tarde, pues, se empezó a cambiar la cosa. Ya se empezaron a desarrollar programas diferentes con fines no tan educativos, ¿no? Como, digamos, fines maliciosos. Empezamos a ver programas como este que se llama Centípede o Cien Pies, por ahí en inglés, que cuando se ejecutaba, cuando infectaba un dispositivo, pues aparecía por ahí la animación de un 100 pies por toda la pantalla, que iba caminando, desordenando los caracteres, cambiando el color de la misma, ¿no? Básicamente era un poquito molesto para todos los usuarios. Sin embargo, después empezamos a ver pues este tipo de programas, pero ya un poquito más creativos. Es decir, como este que se llama The Walker, que es uno de mis favoritos, que como su nombre lo dice, una vez que se ejecuta, pues aparece la animación de una persona caminando a través de la pantalla, ¿no? Y verán, antes era muy fácil darnos cuenta cuando nuestro computador había sido infectado por un virus o algún tipo de amenaza, porque la misma amenaza nos lo mostraba con algún mensaje o alguna animación, ¿no? Sin embargo, al día de hoy el objetivo de una amenaza digital moderna es pasar desapercibida y evadir cualquier mecanismo de detección usando evasión de defensa, por ejemplo, para seguir realizando tareas maliciosas o recolectando información. Es decir,
podemos estar viendo un usuario que está trabajando en su computador durante días, semanas, meses sin ningún problema, hasta que de repente pues empieza a notar lentitud, salen programas y de repente pues aparece algo como esto, ¿no? A esto se le conoce como un secuestro digital, un ransomware, básicamente. Pero yo, más allá de quererles hablar en este caso de temas técnicos y hablar de algoritmos descifrados, de cómo, digamos, qué vulnerabilidades se utilizan, qué tipo de backdoors, etcétera, etcétera, me gustaría hablarles un poco más allá, como por ejemplo, cuál es el objetivo de un cibercriminal. Muchas veces nosotros hablamos de malware y hablamos de hackeo, pero no vemos estas cosas. Lo primero que quisiera poner sobre la mesa es que el objetivo de un cibercriminal es obtener remuneración económica. Es decir, básicamente quieren dinero. Y este es uno de los casos más sonados, que es la variante de WannaCry, donde vamos a poder ver cosas interesantes. En la misma amenaza te hace o te responde preguntas como qué le pasó a mi computadora, cómo puedo recuperar mis archivos, cómo puedo pagar. Este tipo de amenazas roba o más bien secuestra tu información, la cifra, la codifica para que tú no la puedas utilizar y básicamente si la quieres utilizar tienes que pagar pues en este caso un rescate por medio de bitcoins, ¿no? Para mantener el anonimato. Pero aquí lo interesante es esto, ¿por qué la amenaza te da las respuestas de qué le pasó a mi computadora, ¿no? Te da las preguntas frecuentes si lo queremos ver así. Es porque el atacante entiende que la mayoría de sus víctimas pues realmente o seguramente no van a ser expertos en tecnología o ciberseguridad. Entonces, para que ellos tengan o puedan lograr, en este caso, que se les dé o que se les haga el pago, que la víctima haga el pago, tienen que, pues, ahora sí que responderles estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo recuperar mis archivos? ¿Cómo puedo generar una cuenta de bitcoins, ¿no? Adicional, les voy a mostrar dos cosas que llaman muchísimo la atención. El primero es un traductor de idiomas. Y pongámonos a pensar, en esta versión 2.0 de WannaCry, que afectó a muchísimos dispositivos a partir del 2017, pues vemos que se agregó pues esta característica. El atacante entiende que si, por ejemplo, aquí en Latinoamérica o en México llegara algún tipo de infección como esta a una organización completa, y llegar en un idioma que no es legible para alguien de Latinoamérica, que no es de español, pues seguramente no se va a realizar el pago. Entonces el atacante, pues en este caso, se puso a desarrollar este traductor de idiomas y tiene un equipo que está traduciendo este tipo de cosas, ¿no? Adicional a esto, algo interesante en estas variantes es que vemos un chat que dice contáctanos. Este chat te responde aproximadamente de 8 a 12 horas, dependiendo la variante que te vaya a tocar, y te responde justamente en el idioma que tú pongas ahí. Esto es muy interesante porque el mismo atacante te ayuda a generar tu cuenta de Bitcoin, te responde las preguntas que tú necesitas e inclusive te puede enviar eh, evidencia de que ellos sí tienen tu información y que te pueden ayudar a descifrarla. Solamente pues digamos que te pueden descifrar un archivo para que veas que sí tienen las llaves y pues si les pagas pues todo lo demás, pues básicamente te regresan tu información, ¿no? Hay casos documentados que inclusive eh, una vez que la víctima paga el rescate de la información, si se vuelven a infectar, tienen hasta cierta garantía, ¿no? También hemos visto casos documentados donde pues a los estudiantes básicamente les hacen hasta descuento. Es algo impresionante cómo tienen una organización detrás estos grupos cibercriminales, ¿no? Y el impacto de esto, pues básicamente, al menos en 2017, fue algo como esto. Esto no es un mapa del coronavirus, es la infección que se vio de ransomware, cómo se expandió a nivel mundial, porque esta característica o este campaña de ransomware, por ejemplo, tenía la característica que buscaba autorreplicarse, buscaba qué dispositivos infectar en la red, aprovechaba vulnerabilidades y los infectaba de manera automática. Esto realmente causó mucho, mucho impacto y al final, pues bueno, creo que la historia de los que nos dedicamos a esto, pues lo sabemos, ¿no? Fue un parteaguas como tal. Ahora, cuando nosotros hablamos de malware o hablamos de campañas de cibercrimen, realmente vale la pena también hablar de daños, impactos. Y aquí es bueno hablar de números. Consultorías como Cybersecurity Venture, por ejemplo, predicen que el daño total del delito cibernético va a superar globalmente los 10 trillones de dólares anualmente. Esto equivale más que el Producto Interno Bruto que se tiene en muchos países de Latinoamérica, imagínense. Ahora, el costo de mucho de esto pues es causado por el secuestro digital, por el ransomware. Básicamente los daños causados por ataques de ransomware
van a superar los 70,000 millones de dólares para el 2026, en un par de años, ¿no? Y de hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya describe el ransomware como un nuevo modelo de negocio para el ciberdelito bien organizado. Y aquí muchas veces viene la pregunta, Arturo, ¿por qué o de dónde llegan estos ataques, no? Desafortunadamente, muchos de estos ataques comienzan a través de ingeniería social, a través de phishing, ¿no? Pueden llegar por correo electrónico, por mensajería instantánea, utilizando ingeniería social, phishing, que intenta engañar a los usuarios para que abran archivos, ingresen a enlaces que te pueden llevar a páginas maliciosas, páginas fraudulentas para robar tu información. Justo el día de hoy tuve en un podcast que tenemos por ahí los jueves por ahí en Twitter, como por ahí de las 11, estuvimos hablando del phishing, impactos, de qué se trata, cómo protegerse, porque realmente esto, si nos ponemos a pensar, para un atacante liberar millones de correos, basta con hacer un correo, un template, darle clic y enviarlos hacia millones de personas. Y la probabilidad de que alguien caiga seguramente es un 50%, ¿no? Le das clic y no le das clic. Entonces, el esfuerzo y probabilidad de éxito o la tasa de éxito es muy grande para este tipo de cosas, ¿no? Ahora, recuerdan que hablamos de los dispositivos de IoT, pues bueno, estos dispositivos se volvieron pues uno de los drivers para desplegar cibercrimen más importantes o favoritos por los cibercriminales a partir del 2018. Hemos visto un incremento masivo de ataques a través de dispositivos de IoT. Es decir, el mismo ciberatacante se apodera de tu cámara digital, de tu televisión inteligente, y si esta televisión o esta cámara está en la misma red de tu organización, pues empieza a moverse de manera lateral. O inclusive, sobre todo este año, hemos visto ataques de denegación de servicio volumétricos grandísimos. Cada mes básicamente se rompe el récord del ataque más grande y es porque muchas cámaras, muchos dispositivos de IoT están infectados y hacen ataques coordinados para hacer estos ataques volumétricos muy grandes, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Y esta es una pregunta que siempre hago a mis alumnos o a la audiencia cuando me toca dar estas charlas. ¿Cuándo fue la última vez que actualizaron su televisión inteligente? Que actualizaron o que vieron que se actualizaron las cámaras de su casa, ¿no? Nos ponemos a pensar y si no tenemos, por ejemplo, la contraseña del Wi-Fi de nuestro hogar, si tenemos la contraseña por default, pues básicamente estamos dejando la puerta abierta a cualquier ciberatacante. Cuando vemos estos números, suena muy impactante y mucha gente pregunta, pero ¿por qué se está yendo todo el tema de cibercrimen, no? ¿Qué tiene de importante todo esto? Pues bueno, la razón más obvia es esta, ¿no? Al día de hoy, los datos e información de las personas y organizaciones se han convertido en el combustible para la economía digital. Esto en cualquier sector de industria y en cualquier parte del mundo, a nivel mundial. De hecho, por ahí dicen que existe más dinero digital que dinero físico, ¿no? Eh, y esto, básicamente hablando de este tipo de cosas, de los datos, de los impactos, nos lleva a básicamente hablar del siguiente punto, ¿no? Nos da pie para así hablar de lo siguiente. Y creo que por ahí eh, ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos por ahí estar platicando? Vamos a platicar un poquito acerca de cibercrimen. Vale la pena hablar un poquito acerca de qué es esto. Y existen muchas definiciones. Cuando nosotros hablamos de cibercrimen o delitos cibernéticos, vamos a encontrar muchísimas definiciones a nivel mundial. Nosotros trabajamos directamente con Interpol y ellos, me gusta mucho esta parte que hicieron. Ellos tienen campañas muy buenas, por ahí pongo eh, la liga, la referencia, donde hablan un poquito de cibercrimen, cómo poder protegernos y qué campañas hay, cómo tener una ciberhigiene que le llaman ellos. Pero me gusta mucho esta definición. Ellos lo dividen en dos partes. Primeramente, crimen habilitado por tecnología digital y el otro caso, cibercrimen puro, ¿no? Donde, pues digamos, el crimen habilitado por tecnología son crímenes tradicionales, ¿no? Que son facilitados por tecnología, por ejemplo, robo, fraude, e inclusive hasta terrorismo, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de cibercrimen, hablamos de ataques sofisticados. Por ejemplo, hacking, ataques de malware, eh, ataques de nación de servicio o inclusive extorsiones, ¿no? Que es básicamente lo que se hace con el ransomware cuando se pide por ahí el rescate. Y esto los atacantes lo hacen porque ellos buscan, como lo habíamos comentado, una remuneración económica. Y hay diferentes maneras de hacerlo, no solamente con el ransomware. Vemos ataques de nación de servicio, donde
cuando hablamos, por ejemplo, de extorsión, hemos visto inclusive técnicas de doble o triple extorsión. ¿Y a qué me refiero con esto? La primera extorsión se da cuando pues, el ransomware ya tiene la información de un computador o de miles de computadores en una organización, ¿no? Eh, y pues básicamente la primera extorsión es, si quieres tu información, págame cierta cantidad de bitcoins. Si la víctima llega a pagar, muchas veces el atacante puede utilizar una doble extorsión que le dice a la víctima, bueno, ya me pagaste por tu información, ahora te voy a pedir que me pagues, si no voy a pues publicar a todo el mundo que pues tengo tu información y que fuiste vulnerado por ransomware, ¿no? Y ahí viene la segunda extorsión. Hemos visto casos de triple extorsión donde ya se envían inclusive ataques de denegación de servicio para parar las operaciones o servicios de e-commerce o páginas web de alguna organización y se les pide hasta dinero para poder, pues digamos, parar estos ataques volumétricos, ¿no? Y pues campañas de phishing, robo de tarjetas de crédito, robo de identidad, creo que es una de las cosas que hemos visto durante muchísimos años, ¿no? Ahora, ahorita que estamos hablando de esto de cibercrimen, hay que mapearlo los intentos de ciberataques, cómo lo vemos en el país y cómo lo vemos en Latinoamérica. Al menos, y esto es parte de lo que me toca a mí realizar en mi rol día a día, nosotros en la primera mitad del año detectamos en América Latina más de 137,000 millones de intentos de ciberataques. Esto es cualquier ciberataque, cualquier paquete malicioso, cualquier pieza de malware o inclusive comunicación de dispositivos infectados por una campaña de botnet detectados por un dispositivo Fortinet a nivel Latinoamérica. Este gran número representa un crecimiento del 50% versus el 2021, o sea, crecimos el 50% versus la primera mitad del año del 2021. Y México, pues bueno, resultó ser el país con mayor intentos de ciberataques, con 85,000 millones, y representa un aumento del 40% respecto al mismo periodo del 2021, ¿no? Esto nos tiene que a nosotros dar indicios de que tenemos que estar preparados, tenemos que estar preocupados, porque ataques de ransomware globales pues realmente vienen en aumento también. Y ahorita les voy a mostrar un poquito de cómo lo estamos viendo a nivel Latinoamérica y en el país. Pero esta filmina me gusta mucho porque habla de impactos de ransomware muy, muy específicos. Por ejemplo, el que viene ahí en medio, que dice Colonial Pipeline, fue un ataque de ransomware dirigido a una cadena de suministros de combustible que dejó a la mitad de Estados Unidos sin distribución de combustible. Imagínense lo complicado que es para un país como Estados Unidos que no pueda distribuir combustible en la mitad del país. De hecho, hubo pérdidas millonarias y ellos tuvieron que pagar más de 4 millones de dólares y ni siquiera pudieron recuperar su información. Esto es por eso que realmente no se recomienda que pues se aliente al ciberatacante para que pues digamos se le pague, ¿no? Porque le estás dando más recursos y ellos van a tener pues mayor manera de generar sus operaciones. ¿Cómo está el ransomware en Latinoamérica? Esto es en base a toda la telemetría, todos los sensores que tenemos desplegados. En la primera mitad del año detectamos más de 50,000 variantes o intentos de distribución de ransomware, donde, pues bueno, países como México, Colombia, Costa Rica encabezan la lista de países, digamos, con mayor actividad de distribución de ransomware. Esto nosotros, y esto me toca a mí hacerlo personalmente, digamos, correlacionamos estos archivos maliciosos a diferentes grupos de actores cibercriminales, ¿no? Que tienen modelos de ransomware. Por ejemplo, Revil, Lockbit, Ryuk, Conti, que inclusive han tenido diferentes operaciones exitosas que han afectado a países en Latinoamérica. Y como verán por ahí, pues vemos un gran aumento en los segundos 3 meses del año, ¿no? El segundo trimestre del año. Esto es en general, realmente el ransomware ha aumentado, el secuestro digital ha aumentado muchísimo en los últimos 2 o 3 años y esto es porque existe un modelo que se llama Ransomware as a Service. Eh, pues como su nombre lo dice, básicamente el creador de estos códigos maliciosos o estos ransomware pone en la deep o dark web estos, digamos, artefactos maliciosos a la venta o a la renta para que cualquier persona los pueda adquirir y obviamente poderlos desplegar y pues en este caso afectar miles o millones de organizaciones. Una de las cosas que por ahí estamos viendo con este tipo de cosas, que por cierto es muy sencillo encontrar estos foros, aunque estén en la Deep Dark Web, realmente es muy sencillo, es de muy fácil acceso y eso lo hace más peligroso, porque
pues en este caso muchas personas ya no necesitan, pues digamos, tener el expertise para generar estas líneas de código que cifren, que utilicen algoritmos de cifrados más rápidos, que tengan métodos de evasión, sino que cualquier persona puede ir a rentarlo y básicamente desplegarlo en cualquier organización, ¿no? Hemos visto lamentablemente muchos casos y muchas noticias, es más común ver noticias de incidentes de ransomware que pues van en aumento bastante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongo notas de, pues digamos, canales muy conocidos como es Threadpost, como es Forbes, como inclusive noticieros muy, muy famosos, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es tan importante o por qué esto tiene tanto auge? ¿Por qué se está escogiendo este modelo? Pues realmente este modelo, pues es un modelo de negocio y ahí lo trato de poner en la filmina. Viene información, por ejemplo, donde el actor malicioso pone a la venta o renta el malware, el ransomware, pero se dividen las ganancias desde un 30% para el autor digamos, del artefacto malicioso y 70% para los, digamos, afiliados que desplieguen el malware, ¿no? Entonces, por eso se está volviendo o hemos estado viendo mayor cantidad de intentos de distribución de ransomware, por este tipo de cosas de ransomware as a service. Esto ha llegado a tal grado, inclusive agencias como, pues en este caso el FBI, ya emiten boletines para encontrar, pues, gente o, digamos, haciendo atribución de personas que están afiliadas o son líderes de estas bandas cibercriminales. Por ahí esta persona, que no sé cómo se pronuncia su nombre, pero se presume que es, pues, digamos, uno de los líderes de la banda de Revil, que es una banda de ransomware as a service, pues que se presume que es de origen ruso, y es una de las más activas y más peligrosas a nivel mundial. Eh, una de las cosas buenas es que pues se está haciendo un trabajo muy, muy grande a partir de investigaciones, de colaboración con diferentes agencias, que afortunadamente a principios de año se pudo dar con esta persona y otras personas de este grupo y fueron arrestadas y puestas a disposición de la ley. Esto habla mucho del trabajo que se está haciendo en temas de ciberseguridad, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más complicado y hasta agencias como Interpol, como el FBI, realmente todos ponemos nuestro granito de arena y dar con este tipo de actores maliciosos pues, realmente es una buena noticia, nos dice que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, ahora, para hablar un poquito acerca de vectores de infección, para empezar a ver cómo nos podemos proteger, ¿no? Por dónde puede llegar esto. Vectores de infección, aquí nos referimos en cuál es la manera más común de que una organización o nosotros como usuarios pudiéramos eh, infectarnos con cualquier tipo de campaña maliciosa hasta llegar, pues en este caso, a ransomware. Hablamos, por ejemplo, de temas como phishing, ¿no? Este es un correo electrónico con contenido malicioso que intenta engañar a los usuarios para que descarguen y abren algún tipo de archivo adjunto o algún link. Pero lo interesante aquí es que esto se hace pasar por la Organización Mundial de la Salud. Esta campaña la vimos al principio de la pandemia, donde pues trataba de engañar al usuario diciendo que tenían información del COVID, las nuevas normas sanitarias, qué tipo de personas estaban infectadas en tu país, en tu organización. Entonces, pues como estábamos llenos de incertidumbre, pues muchas personas cayeron y se empezaron a infectar con este tipo de cosas, ¿no? Yo sé que esto es algo que muchos de ustedes a lo mejor ya lo tienen en la mente, se hizo una muy buena difusión de información de que pues estaban llegando campañas del coronavirus en su momento de distribución de malware y demás, pero hemos visto que cada vez que sale una nueva variante, por ejemplo, cuando salió la variante Omicron a principios de este año, se empezó a distribuir una campaña de phishing, un infostealer, una campaña que se llama Red Line Stealer. Esta campaña roba información de tu computador, pero busca específicamente robar información o credenciales de VPNs, porque el atacante sabe que muchos de nosotros ahora estamos trabajando de manera híbrida. Entonces, pues busca robar, pues básicamente las credenciales de la VPN para poder acceder a la organización y pues ya estar dentro de la misma, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras que tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier noticia que es trending topic, se empiezan a generar sitios, digamos, maliciosos y pues se empieza a distribuir malware, ¿no? Entonces, tengamos cuidado donde entramos. Otro punto, y esto me tocó por ahí revisarlo y hacer un experimento, escribir un artículo acerca de esto, es campañas de phishing o distribución de malware a través de redes sociales. Esto que les estoy poniendo aquí
Son dos campañas que te llevan a lo mismo. Una, te etiquetan en una publicación de Facebook de una oferta de unos lentes Ray-Ban, donde pues te roban básicamente tu dinero, ¿no? Lo pagas y te hacen una estafa y pues nunca te llega la información. Te dicen que es una promoción del 90%, y pues tú mandas pedir los lentes y obviamente no te llega nada. El otro que vemos por ahí es un chat de WhatsApp que justamente se dio en el Día Internacional de la Mujer, el año pasado, si mal no recuerdo, y pues estuvo distribuyendo esta campaña de phishing, básicamente mensaje que decía que por el Día Internacional de la Mujer, pues marcas conocidas, por ejemplo, como Adidas, como Coca-Cola, te estaban regalando premios, ¿no? Te estaban regalando tenis, dinero, solamente tenías que encontrar, digamos, tres símbolos de la marca, por ejemplo, de Coca-Cola, de Adidas, y te ibas a ganar en este caso las zapatillas o el dinero, ¿no? Y si tú lo hacías en el celular, básicamente, pues lo que pasaba es que cuando tú terminabas de jugar, tras bambalinas, pues estaba explotando alguna vulnerabilidad en tu celular, en tu navegador, que permitía que este mismo campaña de phishing se distribuyera a tus últimos 5 contactos del celular, ¿no? Este experimento yo lo hice con un celular y un ambiente de laboratorio que yo tengo y vimos distribución de malware, vimos por ahí ciertas campañas de botnet y que se estaban distribuyendo por ahí algunos troyanos como este que se llama Crixos, que es una campaña muy activa pues a nivel mundial, ¿no? Y aquí en México pues también tiene bastante auge. Eh, Otra cosa es que cuando se infectan, y aquí es donde nosotros hablamos de infección, cuando un dispositivo esté infectado, puede ser parte de una campaña de botnet, una campaña donde un atacante ya tiene el control de tu dispositivo. No solamente te roba información, sino que lo puede utilizar pues para hacer otro tipo de ataques, infectar más dispositivos o hacer ataques coordinados. Y aquí hablamos básicamente de cibercrimen desplegado a través de campañas de bot. Esto es muy sencillo. Y esta filmina con animaciones creo que lo explica muy rápido. Un atacante primero despliega infraestructura, servidores de comando y control, puede ser de ellos o hackear o tomar control de algún otro servidores y va a buscar dispositivos vulnerables, dispositivos IoT sobre todo, ¿no? Ya sea por campañas de phishing, cámaras o impresoras que estén expuestas y las va a infectar. Una vez que estos dispositivos estén infectados, van a quererse comunicar de manera automática a estos servidores de comando y control. Ya se vuelven básicamente máquinas zombies que el atacante puede controlar. Y se comunican a estos servidores para obtener nuevas instrucciones. Y estas instrucciones pueden ser, por ejemplo, escanea todos los dispositivos que están en la red o cada vez que te conectas a una Wi-Fi nueva, escanea todo lo que existe, ¿no? Una vez que el atacante básicamente eh, logra controlar una gran cantidad de dispositivos, los puede utilizar para hacer ataques coordinados, como ataques de denegación de servicio volumétricos, ¿no? Y esto pues lleva a tener muchísimas repercusiones como las que mencionamos anteriormente. Esto llega a pasar en Latinoamérica y aquí vale la pena hablar de uno o dos casos de ransomware que hemos visto. Realmente aquí les muestro un par de ellos en esta línea de tiempo que pasaron en este año desde febrero hasta mayo y ni siquiera son campañas de ransomware conocidas como las que pongo ahí de WannaCry, como Saw Ransomware, como Ryuk o inclusive como Lockbit. Y vemos países afectados como es Colombia, Argentina, Costa Rica, Perú y demás. Vamos a hablar de dos casos, no nos va a llevar mucho tiempo. Realmente esto pasó el 8 de febrero. El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, una institución que se llama INVA, compartió en su cuenta de Twitter un comunicado diciendo que pues los servidores o sistemas presentaban fallas técnicas. Sin embargo, al día siguiente, pues resultó que pues esto fue dictaminado como un ataque cibercriminal, un ataque de ransomware. Y esto es muy complicado porque esta institución es una de las instituciones más importantes de Colombia porque tiene como objetivo ejecutar políticas en materia de vigilancia sanitaria dentro del país, control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, entre otros, ¿no? Imagínense lo complicado que es que este tipo de instituciones no pueda operar en un país, ¿no? Realmente esto afecta a muchos sectores económicos, entre esos sectores industriales, eh, y pues realmente pues tiene muchísimo auge, ¿no? ¿Cuál fue el grupo cibercriminal detrás de este tipo de ataques? ¿Quién perpetró este tipo de ataques? Es una banda que se llama Blackbyte.
Esta banda es muy bien identificada en Estados Unidos, el FBI la tiene muy identificada y opera en el modelo de ransomware as a service. Y ya tuvo operaciones en este caso en Colombia. Aunque ustedes, o a lo mejor si nunca la habían escuchado, este tipo de actor malicioso o banda cibercriminal, pues bueno, hace un par de años, antes del Super Bowl, este ransomware le pegó a un equipo del NFL muy famoso, que son los 49 de San Francisco. Entonces, esto también llega a instituciones deportivas, como podemos ver ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cosas que me tocan hacer a mí, por ejemplo, es ver qué es lo que está pasando, generar diferentes estudios, alinearnos con estudios del FBI, de la CISA y demás, para poder ver o informar qué es lo que está pasando, cómo opera este grupo cibercriminal y desarrollar los indicadores de compromiso, es decir, asegurarnos que nuestra tecnología, en nuestro caso la de Fortinet, tenga la capacidad de dedicar, pues digamos, detectar todos estos indicadores como distribuciones de malware, archivos maliciosos o inclusive identificar cuáles son las vulnerabilidades que están explotando, ¿no? Como por ejemplo correo electrónico, ¿no? Servidor Exchange y demás. El segundo caso que me gustaría hablarles es un caso que pasó en Costa Rica. Ataques a entidades públicas de Costa Rica, pues interrumpieron varios servicios y actividades, como fue el caso del comercio internacional. Y esto pues, realmente provocó que sistemas de aduanas pues fueron afectados, ¿no? Según diferentes medios, y esto pasó realmente, eh, Costa Rica se declaró en estado de emergencia y esto es la primera vez que un país se declara en estado de emergencia por un ataque de ransomware. Al parecer fueron un total de 27 instituciones de gobierno de Costa Rica afectadas por esta ola de ataques de ransomware en mediados de abril. Justamente el, pues digamos, actor malicioso, la banda cibercriminal, se denomina como Conti, y esta banda publicó en su blog de la Dark Web que tenían la información de Costa Rica y les pedían $10 millones al gobierno para regresarles su información, si no le iban a publicar para que cualquier persona la pudiera descargar, ¿no? O la iban a vender. Conti es uno de los grupos cibercriminales que mayor tasa de éxito tienen, según el último reporte de cibercrimen, pues liberado por el FBI, que ellos lo hacen cada año. Y pues bueno, este es uno más de sus ataques efectivos y que tuvieron mucho, mucho impacto. Imagínense todo lo que pues sufrió el gobierno. Esto le pegó a la economía porque muchas operaciones de importación y exportación se vieron afectados porque pues, le pegó, pues en este caso, a la aduana, ¿no? Otros sectores afectados fue manufactura crítica, instalaciones comerciales, alimento, agricultura y sobre todo también salud pública y servicios financieros. Esto realmente es algo que tiene como preocupación al país y es algo que tenemos que tener por ahí en cuenta, ¿no? Esto estuvo tan complicado, para que se den una idea, que el FBI emitió una recompensa por $10 millones por si alguien tenía, pues digamos, información que conduciera a la identificación o ubicación de cualquier persona que ocupe, pues digamos, actividades en este grupo de Conti, en estas operaciones, ¿no? Nosotros por ahí, en el equipo que me toca trabajar, liberamos y hicimos por ahí toda la información necesaria para pues digamos, informar cómo operan estos grupos cibercriminales, qué técnicas utilizan, qué tipo de malware, qué tipo de operaciones están utilizando y obviamente asegurar que pues nuestra tecnología tenga la capacidad de detectarlos y poner los indicadores de compromiso disponibles, ¿no? Todo lo que nosotros detectamos, ¿no? Adicional en nuestras investigaciones, pues hicimos por ahí toda la matriz, por ejemplo, de Cyber Kill Chain para ver desde el acceso inicial hasta la exfiltración de datos, pero cuáles son las herramientas que ellos utilizan. Esto ayuda muchísimo para poder hacer pues un buen, pues digamos, ejercicio de threat hunting, ¿no? Para hacer este monitoreo y obviamente pues evitar, pues digamos que cualquiera de estas operaciones utilizando estas herramientas sea efectiva. Si ustedes creen que este tipo de actores maliciosos solamente existen en Rusia, en China o en otros países, pues realmente en Latinoamérica también existen actores maliciosos. Si nosotros nos vamos a la página del FBI, hay una división que son los más buscados en el tema de cyber. Aparecen estas dos personas que son de Latinoamérica, un colombiano y un venezolano, si mal no recuerdo, donde a uno se busca por distribución de malware y ransomware y otro por afectación a cajeros automáticos. Entonces, también existen actores maliciosos dentro de Latinoamérica.
Por último, para ir cerrando la sesión, me gustaría hablarles un poquito acerca de qué podemos hacer nosotros para, eh, pues básicamente mantenernos por ahí protegidos, cómo podemos utilizar todo esto que pasó como método defensivo, cómo podemos utilizar esto como inteligencia, ¿no? Y aquí viene una frase que me gusta mucho: las tácticas sin estrategia realmente se convierten en el ruido antes de la derrota. Nosotros tenemos que tener bien definida nuestra estrategia defensiva y para eso existen diferentes frameworks que no vamos a invertir el hilo negro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, vamos a hablar de Mitre Attack, de tácticas, técnicas y procedimientos. Esto básicamente es el comportamiento de un ciberatacante. ¿Qué es lo que el ciberatacante hace cada vez o todos los pasos que hace? Y nosotros, si podemos entender eso y tenemos la información, obviamente podemos poner mecanismos que nos alerten cuando ven este tipo de comportamientos, ¿no? Esto es Mitre Attack, es totalmente gratuito, es una base de conocimientos de grupos cibercriminales, de adversarios, y que nos ayuda a tener un lenguaje común hacia todos. En el equipo donde yo trabajo en Fortinet, justamente patrocinamos esto que se llama Mitre Attack, y trabajamos directamente con ellos desde hace más de 7 años. Se ve algo como esto. Nosotros vamos a ver tácticas, técnicas y procedimientos, donde las tácticas, por ejemplo, es lo que viene en línea azul, son pues digamos, las metas técnicas de los cibercriminales, de los adversarios. Y las técnicas, pues es cómo ellos hacen o cómo pues puedan lograr pues estas metas, ¿no? Y ahí vamos a ver temas, por ejemplo, también como procedimientos, es decir, cómo cómo un atacante puede tener acceso inicial a una organización utilizando phishing, ¿no? Y el procedimiento, pues es por medio de un adjunto, por medio de un spear phishing, que puede ser un Excel, un PDF, que por cierto, hemos visto una gran cantidad de aumento en distribución de archivos de Excel maliciosos. Mucha gente no sabe que archivos de Excel o Word pueden correr código, ¿no? Esas macros pueden deshabilitar ciertas cosas o pueden generar instrucciones maliciosas, ¿no? Adicional, cuando nosotros vemos esto, y esto ya es un poquito más para organizaciones, si ustedes trabajan en alguna organización o inclusive están pues haciendo prácticas o son responsables de la seguridad de alguna organización o quieren llegar a ese punto, pues esto ayuda bastante a entender qué es Mitre Attack y entender tácticas, técnicas y procedimientos, ayuda muchísimo. Y esto es porque podemos utilizar cómo operan estos ciberatacantes, porque si nosotros conocemos a nuestro enemigo, nos podemos convertir en él para hacer, pues digamos, auditorías o pruebas de hackeo ético. Es decir, si yo trabajo en una organización financiera y me interesa estar protegido de ataques o, perdón, de grupos cibercriminales, por ejemplo, como Fin7, que atacan específicamente a sector financiero, pues yo puedo ver cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos que ellos utilizan y hacer un ejercicio de hackeo ético para ver si tengo todo lo necesario y estoy preparado para defenderme ante un ataque como esto, ¿no? Mitre justamente te da toda la información de cómo hacer esto. Es totalmente gratuito y esto muchas personas que se dedican a seguridad ofensiva, que hacen pentesting, están adoptando este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, pues si te toca, en este caso, hacer estos reportes de hallazgos, donde tú puedes decir, si tú quieres protegerte de este grupo cibercriminal específicamente o de este actor malicioso, campaña de ransomware, deberías tener la capacidad de poder detectar todas estas tipos de cosas, ¿no? Y ahí puedes tomar decisiones pues tenemos que invertir en un EDR, un firewall, un correlacionador de eventos, o hay que darle prioridad a cierto tipo de cosas, ¿no? La inteligencia nos ayuda a eso, a poder prepararnos, pero sobre todo a tomar decisiones más efectivas. Es por eso que, pues bueno, siempre me gusta terminar la sesión con esta gran charla porque hablamos de inteligencia. Primero vemos qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos y amenazas y actores cibercriminales y luego usamos todo lo que aprendimos de ellos para poder protegernos y utilizar este tipo de cosas para poder hacer auditorías o ejercicios periódicos para asegurar que lo que tengo pues, realmente me da la capacidad de protegerme y que existe un proceso, ¿no? Me gusta cerrar mucho con esta frase. Si nosotros conocemos al enemigo, pero sobre todo nos conocemos bien a nosotros mismos, realmente vamos a estar preparados para 1000 batallas. Por eso es importante entender cuáles son mis riesgos, cuáles son mis activos críticos y cuáles son los actores maliciosos de los cuales yo me tengo que defender, ¿no? Esto es lo que les quería presentar. Espero que les haya gustado. Si alguno de ustedes me quiere seguir por ahí en LinkedIn, ahí subo muchísima información.
y pues realmente pues trato de estar muy activo en diferentes plataformas, ¿no?